En el bloque pasado hablamos del enfrentamiento entre Irán e Israel y las reacciones internacionales. Y en este quisiera comenzar hablando de la guerra en Ucrania, que continúa con la misma dinámica, con Rusia avanzando de forma contundente en los campos, intentando cortar las vías de suministro de las ciudades más importantes, como Pokrovsk o Konstantinovka, sobre todo contra esta última, acercándose desde el este tras avanzar en Chasiv-Yar y desde el sur, avanzando al norte de Toretsk, buscando cerrar el bolsillo de la reserva de Klebanvik. No obstante, todavía no se espera un ataque inminente contra estas ciudades, que están muy bien defendidas, y Ucrania parece haber estabilizado el frente tanto en este último punto como en la región de Sumy, donde Rusia continúa intentando crear una zona de contención para evitar nuevas incursiones. Además, si bien se confirmó la entrada de las tropas rusas al óblast de Dnipropetrovsk, les está costando avanzar mucho más. Pero mientras tanto, la guerra escala en cuanto a los bombardeos, sobre todo contra Kiev, a donde se lanzaron alrededor de 400 drones, dejando 23 muertos y más de 100 heridos. Rusia asegura haber apuntado contra la industria militar, pero por lo menos un dron terminó impactando contra un edificio residencial. Y al mismo tiempo, Corea del Norte continúa involucrándose y tras ayudar a expulsar a los ucranianos de la región rusa de Kursk, comunicó que sus tropas iban a hacer tareas de desminado en la misma zona. Asimismo, se informó que habían finalizado con la devolución de 6.000 cuerpos como resultado de las negociaciones en Turquía, tras las acusaciones de Rusia de que Ucrania se negaba a recibirlos para mantenerlos como desaparecidos y no tener que pagar las indemnizaciones a los familiares. Hacía mucho que Kiev no se despertaba con el ruido de defensas aéreas, misiles rusos, más de 30, y ametralladoras contra cerca de 450 drones kamikaze, para la capital casi 9 horas de infarto. A los muertos se suma el más de centenar de heridos en 8 distritos de Kiev. Zonas residenciales, sedes de instituciones y algunas infraestructuras básicas han sido alcanzadas. Moscú habla de objetivos militares e industriales en Kiev, Zaporilla, Odessa y Chernigov. Todo cuando Corea del Norte ha anunciado que enviará 1.000 zapadores a Kursk para desminar la zona rusa ocupada por los ucranianos. Rusia devolvió a Ucrania un total de 1.245 cadáveres, según indicó el lunes el gobierno de Kiev, en la última etapa de un acuerdo para repatriar a unos 6.000 muertos, alcanzado en conversaciones de paz en Turquía a principios de mes. Son ciudadanos ucranianos, incluyendo personal militar, según la agencia gubernamental ucraniana que coordina la entrega de prisioneros de guerra muertos, matizando que se trató de una última etapa del canje pactado en Estambul. El gobierno ucraniano denunció que los cuerpos entregados a Kiev estaban en un estado extremadamente mutilado. Ucrania también recibió en otros canjes cuerpos de soldados rusos mezclados con los de ucranianos y están realizando un proceso de identificación. Rusia, por su parte, afirmó que cumplió lo prometido durante las conversaciones del 2 de junio en Estambul. A cambio, los ucranianos entregaron a Rusia 78 cadáveres. Las recientes conversaciones de paz entre Moscú y Kiev se encuentran estancadas, con las dos partes firmes en sus posiciones distantes. Y ahora tenemos que volver a la cumbre del G7 porque también se abordó la guerra en Ucrania con la presencia de su mandatario, Volodymyr Zelensky, aunque con la ausencia de Donald Trump, que como vimos se tuvo que retirar antes. De cualquier forma, el presidente norteamericano alcanzó a dejar claro que tiene una postura muy diferente a la de sus aliados, bloqueando una declaración conjunta que condenaba la guerra contra Ucrania, con el objetivo de preservar su capacidad de negociación, lo que fue confirmado por la parte canadiense, que comunicó que los estadounidenses querían diluirla. Además, mostró su escepticismo sobre las sanciones aprobadas por Occidente, mientras Canadá anunciaba que las aumentaría considerablemente, apuntando contra su sistema financiero, 39 compañías, más de 200 barcos y 77 individuos, en una medida que aseguró que se tomaba en conjunto, buscando evitar que Rusia burlara las sanciones con su flota fantasma. Asimismo, anunció el envío de más de $2.000 millones para la compra y desarrollo de drones, vehículos blindados y munición, mientras que también apoyaría financieramente a Kiev con un préstamo de $2.300 millones que se destinaría a reconstruir la infraestructura del país.
A su vez, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que Moscú estaba aprovechando que el mundo estaba distraído con la crisis en Medio Oriente para intensificar los ataques contra Ucrania, en lo que calificó como un completo cinismo por parte de Vladimir Putin, aunque Rusia responde que Kiev también atacó su país con cientos de drones que se dirigieron contra 8 de sus regiones. Por su parte, Zelensky dijo que era importante mantenerse fuertes hasta que comenzaran las negociaciones de paz y que estaban listos para iniciarlas. Estados Unidos se opuso a una declaración firme del G7 sobre Ucrania que buscaba condenar a Rusia durante la cumbre del grupo que terminó el martes en Canadá. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue invitado a la cumbre, pero no tuvo oportunidad de cruzarse con su par estadounidense, con quien mantiene relaciones tensas. Zelensky se reunió el martes con los otros líderes del G7 unas horas después de un ataque en Kiev que dejó al menos 14 muertos. Es importante que nuestros soldados sean fuertes en el campo de batalla, que permanezcan fuertes hasta que Rusia esté lista para las negociaciones de paz. Estamos listos para las negociaciones de paz. El alto el fuego incondicional creo que es muy importante, pero para esto necesitamos presión. Tras estas declaraciones, el primer ministro canadiense Mark Carney, anfitrión de la cumbre en Kananaskis, en las montañas rocosas canadienses, anunció que su país proporcionará nueva ayuda militar a Ucrania por unos $1.470 millones para drones y vehículos blindados. Además, señaló en la rueda de prensa final de la cumbre que todos estaban de acuerdo en seguir presionando a Rusia, incluso con sanciones financieras. Con nuestros socios internacionales estamos lanzando un nuevo paquete importante de sanciones contra individuos, compañías, barcos y la flota fantasma para ejercer la máxima presión sobre Rusia. También estamos enviando más de $2.000 millones en financiamiento para drones, municiones y vehículos blindados para ayudar a los ucranianos a defender su territorio, así como un préstamo de $2.300 millones para ayudar a reconstruir la infraestructura en ese país. Trump, que en cada ocasión exalta su relación privilegiada con Putin, no ocultó el lunes su escepticismo frente a eventuales nuevas medidas contra Moscú. Y en otro orden, la tensión en Los Ángeles continúa tras la decisión de Donald Trump de desplegar a miles de tropas para controlar las protestas contra su política migratoria y las redadas masivas contra indocumentados, mientras la policía reprimía las manifestaciones y detenía a decenas de personas. Por el momento, los casi 5.000 miembros de la Guardia Nacional y Marines tienen la orden de proteger a empleados y propiedades federales, pero el mandatario ya adelantó que evaluaba invocar la ley de insurrección de 1807 para que las Fuerzas Armadas pudieran realizar acciones policiales. A su vez, la fiscal general Pam Bondi dijo que no tenían miedo de ir más allá, aunque el gobernador de California, Gavin Newsom, ya recurrió a los tribunales para obligar a la Casa Blanca a retirar las tropas, afirmando que era una provocación que amenazaba con escalar el conflicto y que se trataba de un abuso de poder que ponía en riesgo la democracia de Estados Unidos. Y ante esta situación, generó polémica el arresto de un hombre por parte del ejército, aunque fue entregado enseguida a agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Además, el detenido de ascendencia portuguesa y angoleña, que había conseguido la nacionalidad tras hacer el servicio militar, justificó a los uniformados diciendo que solo hacían su trabajo y que lo habían tratado muy bien. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impuso un toque de queda nocturno que rebajó la intensidad de las protestas en un intento de dejar sin argumentos a Trump para que tenga que dar marcha atrás, ya que considera que la medida agrava la situación, aumentando la tensión en las calles. Los primeros Marines comenzaron a patrullar por las calles de Los Ángeles el viernes como parte del despliegue ordenado por Donald Trump ante las protestas contra el aumento de las redadas para detener migrantes, una medida que sus opositores señalan como muestra del creciente autoritarismo del presidente. El primer grupo de militares en activo con presencia en Los Ángeles forma parte de un contingente de 700 Marines y 4.000 soldados de la Guardia Nacional que Trump ordenó desplegar para proteger los edificios federales, mientras la policía local se encarga de vigilar las protestas. Uniformados con rifles caminaban alrededor de un edificio federal, situado a más de 18 kilómetros de distancia del epicentro de las protestas. Periodistas de la AFP presenciaron la detención temporal de un hombre por parte de Marines frente a un edificio federal, al que luego entregaron a las autoridades. El incidente es extremadamente raro al involucrar tropas federales en el arresto de un civil estadounidense. La decisión del presidente de enviar militares a las calles ha desatado una intensa guerra legal sobre la potestad de Trump para tomar esa medida.
Es la primera vez desde 1965 que un presidente estadounidense ordena el despliegue de la Guardia Nacional sin el consentimiento de un gobernador estatal, por lo general al mando de esta unidad de reserva. Casi la mitad de los 9,7 millones de habitantes del condado de Los Ángeles se consideran latinos, mientras que un 33% nació en el extranjero, según el censo del gobierno. Y asimismo, Donald Trump finalmente llevó a cabo su ansiado desfile militar en un evento que conmemoraba los 250 años del ejército estadounidense y que coincidió con su cumpleaños número 79, por lo que muchos lo vieron como un culto a la personalidad. El desfile, que era casi una obsesión del presidente desde su primer mandato, contó con la presencia de 7.000 soldados, 150 vehículos militares y más de 50 aeronaves, y ante las acusaciones de despilfarro tras gastar $45 millones, el presidente aseguró que otros países celebraban sus victorias y que ya era hora de que también lo hiciera Estados Unidos. No obstante, el desfile generó todavía más polémica por coincidir con el despliegue de tropas en Los Ángeles y hubo importantes manifestaciones en los 50 estados del país, bajo el lema No Kings, ya que consideran que la democracia norteamericana está en peligro por una supuesta deriva autoritaria del republicano, y se comparó su imagen frente a las tropas con las de otros líderes como el norcoreano Kim Jong-un o el chino Xi Jinping. Nueva York, Chicago, Atlanta, San Antonio, Washington y Filadelfia son algunas de las ciudades que se sumaron a Los Ángeles, protestando también por las redadas masivas contra inmigrantes, por lo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en el Congreso que podrían enviar tropas a otros lugares, ya que Donald Trump asegura que los disturbios son en realidad una invasión extranjera. Además, el mandatario subió la apuesta y le ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que aumentara las redadas en los estados demócratas, donde aseguró que residían millones y millones de extranjeros ilegales, pidiendo que llevaran a cabo el mayor programa de deportación de la historia de Estados Unidos. El presidente Donald Trump organizó el mayor desfile militar de Estados Unidos en décadas el día de su cumpleaños 79, mientras multitudes de manifestantes lo llamaron tirano en protestas en todo el país. En el palco, acompañado por su esposa Melania, el presidente republicano hizo el saludo militar mientras los tanques rugían, sobrevolados por aviones. Casi 7.000 militares y unos 150 vehículos de las Fuerzas Armadas recorrieron el centro de Washington en el desfile más grande de este tipo desde 1991, que coincidió con el intercambio de ataques entre Irán e Israel, un gran aliado de Estados Unidos. Trump, quien ha sido el comandante en jefe del ejército número 45 y 47 del país, conmemoró el 250 aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas, destacando su papel a través de la historia. El desfile coincidió con la celebración del cumpleaños 79 del presidente. Al final de la ceremonia, la multitud cantó a algunos tímidos feliz cumpleaños. El espectáculo, que según el ejército podría costar unos $45 millones, era una obsesión de Trump desde su primer mandato, tras asistir a uno en París por invitación del presidente francés Emmanuel Macron en 2017. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston y cientos de ciudades más salieron a la calle para denunciar lo que califican de deriva autoritaria en un país sumido en profundas divisiones políticas. Los organizadores bautizaron la movilización Sin Reyes porque consideran que el presidente se comporta como si fuera uno. Pero el desfile militar y las protestas contra Donald Trump se vieron empañadas por la violencia política en medio de una creciente tensión en Estados Unidos. Las autoridades de Minnesota arrestaron al sospechoso de haber asesinado a la congresista estatal demócrata Melissa Hortman y a su esposo, en un crimen que fue considerado como un acto deliberado de violencia política. La policía dijo que no había necesitado usar la fuerza, en el que fue el mayor operativo de búsqueda en la historia del Estado norteamericano y que duró más de 40 horas. Además, Vance Luther Bolter, el agresor de 57 años, hirió gravemente al senador estatal John Hoffman y a su mujer, también con un arma de fuego, para lo que se hizo pasar por policía. Ambos congresistas aparecían en una lista con más de 45 políticos, activistas y médicos que defendían el derecho al aborto y que se encontró en el vehículo de Bolter, un cristiano evangélico extremista, por lo que se cree que pensaba seguir matando. A su vez, se comunicó que en total había recorrido 4 casas de legisladores, pero en una la congresista no estaba presente y en otra había una patrulla cerca y tuvo que abandonar el lugar.
Bolter se presentó en corte el pasado lunes y podría recibir hasta 40 años de cárcel, aunque algunos sostienen que también se podría pedir la pena de muerte, a pesar de que no tenía antecedentes penales. Poco más tarde, el presidente Donald Trump dijo que la fiscal general Pam Bondi y el FBI estaban investigando y procesarían a todo el que estuviera involucrado en el tiroteo, pero se cree que no hubo cómplices. Tras 2 días de intensa búsqueda, la policía de Minnesota rodeó y arrestó a Vance Luther Bolter, el sospechoso en el asesinato de una legisladora local y su esposo, además del tiroteo a un senador estatal. Fueron 48 horas en las que las fuerzas del orden participaron en una búsqueda compleja y peligrosa. Pasaron el día del padre lejos de sus familias para hacer justicia a Melissa, Mark Horman y sus hijos. A las fuerzas del orden y a los cientos de personas que participaron en esto, el estado de Minnesota les debe una profunda gratitud. Bolter, de 57 años, no tenía antecedentes penales, pero había sido nombrado como el principal sospechoso del asesinato de la representante estatal demócrata de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo en la madrugada del sábado. Horas antes, otro político demócrata, el senador estatal John Hoffman, y su esposa fueron tiroteados en su casa, cerca de la residencia de Melissa Hortman. Sobrevivieron al intento de asesinato y sus nombres figuraban en una lista de políticos y activistas por el derecho al aborto encontrada en el automóvil de Vance Bolter, un vehículo que se parecía a los utilizados por la policía. Los investigadores afirman que el tirador se hizo pasar por agente de policía cuando se acercó a sus víctimas. Estos son nuestros servidores públicos, líderes que comprometieron sus vidas para hacer mejor la vida de los demás y fueron atacados de manera violenta y cobarde. El sospechoso se aprovechó de la confianza que nuestros uniformes deben representar. Esa traición perturba profundamente a quienes llevamos la insignia con honor. Y la tensión por la política antiinmigratoria de Donald Trump continuó escalando con la detención del interventor de la ciudad de Nueva York y candidato a la alcaldía, Brad Lander, tras haberles pedido a los agentes de la policía migratoria que mostraran la orden de arresto cuando intentaban llevarse a un indocumentado. Los agentes consideraron que estaba obstaculizando el operativo, por lo que se lo llevaron violentamente, mientras este les decía que no tenían autoridad para detener a un ciudadano de Estados Unidos. Poco después, la vocera de su campaña, Dora Peckett, denunció que el candidato había sido secuestrado por agentes enmascarados y vestidos de civil, aunque posteriormente fue liberado sin cargos. El hecho tuvo lugar en un tribunal de inmigración, donde Lander estaba observando los procedimientos judiciales contra indocumentados, y tuvo lugar unos días después de que el senador demócrata Alex Padilla corriera la misma suerte, tras interrumpir una conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, cuestionando también las redadas masivas contra inmigrantes. En esa ocasión, el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el hecho como indignante, dictatorial y vergonzoso, y tras el arresto de Lander, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que había sido profundamente inaceptable y un abuso de poder, mientras que también se solidarizaron sus rivales políticos, Andrew Cuomo y Sonam Mamdani, que lo aventajan en la interna del partido, aunque esto podría impulsarlo. Además, se destacó que Mamdani y Lander se apoyaron mutuamente para que ganara un candidato progresista contra el ex gobernador de Nueva York. La policía de inmigración detuvo el martes dentro de un tribunal a un candidato a la alcaldía de Nueva York que trataba de impedir la detención de un inmigrante. Después fue liberado sin cargos, según informaron la autoridad local y el propio aspirante. Brad Lander, actual contralor o interventor de la ciudad, fue detenido y esposado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en un tribunal del sur de Manhattan. La detención se realizó en medio de reclamos de Lander a los agentes, a quienes les indicaba que no tenía la autoridad para detener a un ciudadano estadounidense y exigiéndoles ver una orden de detención. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó el arresto de profundamente inaceptable y consideró que detenerlo por el simple hecho de haber defendido a inmigrantes y sus derechos cívicos constituye un espantoso abuso de poder. Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump y su gobierno han intensificado sus acciones para expulsar del país al mayor número posible de inmigrantes indocumentados, al tiempo que tratan de ampliar sus competencias en esta materia.
Para facilitar las deportaciones, las autoridades federales han anulado reglas que impedían a los policías acceder a determinados espacios, como los juzgados. En las últimas semanas, agentes del ICE han detenido a una multitud de migrantes cuando acuden a audiencias en los tribunales de inmigración. Brad Lander ocupa el tercer puesto en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, por detrás del exgobernador del estado, Andrew Cuomo, y el candidato Zoran Mamdani. Ambos condenaron su detención. Y vamos a terminar en México, ya que tras la histórica elección de 2.680 jueces que iban de la primera instancia hasta la Corte Suprema, el Instituto Nacional Electoral confirmó los 9 magistrados que integrarán el máximo tribunal, incluido el nuevo presidente, el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, que se convirtió en el primer indígena en llegar a la Corte. Aguilar ocupará la presidencia por 2 años tras obtener la mayor cantidad de votos, rozando los 6 millones, y destacó que el nuevo tribunal surgía del pueblo, se debía al pueblo, y el pueblo le rendiría cuentas, en cumplimiento de la máxima expresión de la democracia, y agregó que el compromiso con las causas sociales del resto de los miembros de la Corte sería la base del nuevo rostro de la justicia del país. Al mismo tiempo, se destacó que todos los magistrados del tribunal son afines al gobierno de Claudia Sheinbaum y fueron promovidos en las guías de votación distribuidas por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Asimismo, el proceso generó la condena de los partidos de la oposición, que consideran que la elección popular de los jueces daría paso a la politización de la justicia y le abriría las puertas a la infiltración del crimen organizado, al tiempo que cuestionan la legitimidad del proceso tras una participación de solo el 13% del electorado. Sin embargo, la autoridad electoral descartó las denuncias que apuntaban a que el sufragio no había sido libre y validó los resultados, mientras que la Organización de Estados Americanos se sumó a las críticas y pidió no copiar el sistema mexicano, considerando que debilitaría la imparcialidad, la independencia y la eficacia de la justicia. Hugo Aguilar, indígena mixteco, presidirá la Corte Suprema de México, dominada por una mayoría afín al oficialismo. El Instituto Nacional Electoral confirmó el domingo que fue el candidato más votado en los inéditos comicios en los que los ciudadanos eligieron a todos los jueces el pasado 1 de junio. En la ceremonia se hablaron 2 lenguas originarias, además de español. La historia de México no se explica sin la participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en los distintos momentos de transformación. El proceso electoral que estamos terminando no fue la excepción. Estoy seguro que es el inicio de la plena inclusión de los pueblos indígenas y afromexicanos en la vida pública de nuestro país. El oficialismo impulsó este ejercicio único en el mundo como un remedio contra la corrupción y los privilegios que a su juicio aquejan a los tribunales. Sus críticos acusan que el procedimiento consolida un régimen totalitario. Al superar el modelo anterior, donde los integrantes de la Suprema Corte de Justicia eran electos o designados por los otros 2 poderes, gana la democracia. Se reivindica la división de poderes y se fortalece la independencia judicial. El Supremo, joya de la corona de los comicios, estará integrado a partir del 1 de septiembre por 9 magistrados, de los cuales 6 son cercanos al oficialismo. El partido Morena, de la presidenta Claudia Sheinbaum, también controla el legislativo y la mayoría de las gobernaciones del país, de casi 130 millones de habitantes. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con los bombardeos cruzados entre Irán e Israel y las reacciones internacionales. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la cumbre del G7, las protestas en Estados Unidos contra la política migratoria de Donald Trump. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.